Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Están listos todavía? No. Vamos a darle tiempecito a los compañeros a que se terminen de conectar, por favor. Licenciada, buenas noches. Perdone, no sé si me escucha. Sí, ¿me escucho, Pedro? Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Fíjese, solo con un par de consultitas antes de iniciar con la exposición. Fíjese Bien. que hace un momento intenté subir el trabajo a RAD, pero me indica que venció el día de ayer. Entonces, bueno, con los compañeros teníamos entendido que se subía el trabajo el día de la exposición, entonces queríamos ver si nos pudiera activar ahí nuevamente la opción para poder cargar el trabajo en RAD. De momento se lo envié por correo, le envié el trabajo de Word y le mandé esta presentación, entonces para que nos pudiera apoyar. Número 2, fíjese que como somos el primer grupo en exponer, nosotros asumimos que somos el grupo número 1, pero en RAD parece que somos el grupo número 5. Entonces, también para que nos pudiéramos poner de acuerdo, licenciada, perdón. Muy bien, gracias por la observación. Fíjese que ahorita con el punto número 1, con relación a la fecha de entrega, me parece raro porque la fecha de entrega yo lo tengo, es que tengo dos. Solo déjenme ver la fecha que tienen ustedes. Ahora con relación al número de grupo, ahí no existe ningún inconveniente porque igual yo los fui asignando con relación, me iban ustedes enviando en el correo electrónico. Entonces fue un número al azar que yo les asigné, pero no significa que no sean ustedes el grupo número 1 en la exposición ahorita, ¿sí? Perfecto, licenciada. Entonces Sí es cierto, no sé por qué les puse 14. ¿verdad? Van a andar pensando el Día del Amor Por andar usted. celebrando. Ahí estamos. Muy Ya, amable, entonces, perdón, pero igual le voy a corregir la hora porque me imagino que también la hora va a estar equivocada. por favor, así cuando terminemos de No, exponer, ahí cargamos estamos, el tiene archivo. fecha, ahorita ya le coloqué 15 y Ajá. tiene para las 20 horas. Va, perfecto. Cuando terminemos la exposición voy a cargar rápido los archivos, entonces, muy Sí, amable. sí, me hace favor. Lo que sí tenía duda, y ahorita estoy viendo a Mauricio Quejay, él está en su grupo.
O sea, lo Fíjese, pregunto porque yo creo que él era uno de los que no tenía grupo, según yo. fíjese que le envié un mensaje de texto por WhatsApp indicándole que me había confundido al contar a los integrantes del grupo. Ya conté a todos, pero no me conté a mí. Entonces somos 9 integrantes. Entonces Ah, no recibí respuesta, yo asumí que estábamos bien, fíjese, licenciada, trabajamos los 9. sí, sí, sí. Lo que pasa es de que yo me imagino que usted lo mandó al grupo anterior, pero al grupo anterior, ¿verdad? Al, WhatsApp anterior. sí, a un Ah, 4885, creo yo, no. fíjese que no lo tengo ahorita, voy a revisar. Ajá, pero si mandó a ese número, yo ya no tengo ese número, entonces por eso no recibí su mensaje. Pero Ah, ahorita voy a agregar entonces, ¿quién habíamos dicho? Perdón, ya se me fue el nombre. Mauricio Ajijay. Mauricio. Ahí estamos, porque si no me va a aparecer el sin Sí, trabajo. por favor. Sí, es un 4885. Sí, 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 fíjese que yo ya no tengo ese número. Ah, lo voy a eliminar entonces, porque si Sí, no, porfa, yo, porque sí, con yo razón nunca llegó su mensaje. confiado de que le había escrito. No, fíjese. Ah, vaya. Aprovechando ahorita en lo que se terminan de conectar los compañeros, eh, solo les voy a poner en pantalla quienes todavía no tienen grupo o los que ya tengan grupo, pues que ya estén sabidos, ¿verdad? Visión general. Porque quien no tiene grupo, ya solo tengo a uno. Ya solo Elmer Arnoldo Shikai Choi. Ya solo él no tiene grupo. No sé si está por ahí o no se ha conectado. Elmer, ¿no? Bueno, si alguien lo conoce y le puede avisar de que él es la única persona que no tiene grupo. De igual forma, les voy a mandar por WhatsApp los que ya tienen grupo para que sepan a qué grupo están. Y si yo me equivoque, pues me hacen de una vez la observación para que podamos corregir, ¿de acuerdo? Bueno, somos ya 27. El grupo lo integran, ¿qué? 40 y algo de personas, 43 creo que somos en el grupo. Bueno, si gusta, Pedro, empezamos. Empecemos, por favor. Muy bien, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Vamos a empezar con las exposiciones. El día de hoy vamos a ver el grupo número 1 con el tema de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí? Recuerden que estos temas, aunque no sean parte del primer parcial, sí van a ser parte del segundo parcial, ¿sí? Entonces, les agradecería poner ustedes la mayor atención posible, ¿sí? De igual forma, ustedes tienen a disposición para hacer cualquier pregunta, o si tienen dudas, comentarios, ampliar algún concepto, lo pueden hacer con mucho gusto, ¿sí? Entonces, los dejamos a ustedes en el uso de la palabra. Por favor, Pedro, gracias. Buenas tardes, compañeros, licenciada. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy a cargo del grupo número 1 con el tema correspondiente a la Superintendencia de Administración Tributaria. Para comenzar, vamos a recordar que es una ley orgánica. Recordando el tema de la ley orgánica, es un ordenamiento jurídico que tiene como finalidad precisar las bases de la organización y funcionamiento de una institución de los tres poderes del Estado. ¿Por qué es importante una ley orgánica? La ley orgánica constituye en sí una herramienta que es útil para ejercer los cambios significativos en el modo de operar de los estados. Esto sin tener que alterar o reformular el marco constitucional.
Considerada que es una ley orgánica, pasamos a proceder a explicar entonces qué es la Superintendencia de Administración Tributaria SAT o el porqué de su creación. El Estado debe garantizar a los habitantes del país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Para poder cumplir con este mandato es necesario que el Estado cuente con los recursos provenientes, en su mayor parte los tributos pagados por la población. Para ello se necesita de una entidad encargada de la recaudación, del control y la fiscalización de tributos, en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Entonces, ¿qué es la SAT? Bueno, la SAT es más que todo la entidad estatal descentralizada que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional. Esto para el cumplimiento de diferentes objetivos que a su vez la llevarán a las diferentes atribuciones y funciones que le asigna la ley orgánica. También se dice que la SAT goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como también de una personalidad jurídica, de patrimonio y de recursos propios. Esto lo podemos establecer en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto 1-98. Asimismo, vamos a hablar de las diferentes generalidades del Decreto 1-98. La Ley Orgánica de la SAT en sí se compone de 60 artículos. A su vez, se divide de 7 capítulos, en los cuales vamos a encontrar. En el capítulo número 1 vamos a enlistar los principios básicos de la SAT. En el capítulo 2 se describe la organización y funciones de los órganos. En el capítulo número 3 se resalta el régimen económico y financiero. En el capítulo 4 al capítulo número 7 se describen las distintas disposiciones. En ellas encontramos la disposición general, las disposiciones complementarias, las disposiciones transitorias, las disposiciones derogatorias y las disposiciones finales. Ahora bien, si una de las principales funciones de la administración tributaria es la gestión administrativa de recuperación de los adeudos tributarios provenientes de la omisión, observamos entonces que cuenta también con facultades y provisiones que respectan a la ley para que ésta evite infringir o violar diferentes artículos del decreto. Para ello, vamos a centrarnos en el artículo número 4 del decreto 1-98, conocido como Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. La SAT podrá contratar a personas individuales o jurídicas para que le presten diferentes servicios, ya sea administrativos, financieros, jurídicos, de cobro, percepción, recaudación de tributos, de auditorías y cualquier otro servicio profesional y técnico. En el caso que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones que la competen. También nos dice este artículo que se podrá delegar cuando sea necesario para el mejor cumplimiento de sus fines las funciones de recaudación, las funciones de cobro y las funciones de cobranza. En casos específicos podrá delegar las funciones de fiscalización o control
reservándose expresamente para sí misma. En este caso, la facultad de realizar dichas funciones a cualquier sujeto de control o fiscalización en adición a realizar por terceros. Este artículo también nos dice que en ningún caso la SAT podrá delegar en forma permanente o total las diferentes funciones de fiscalización o control. Estas funciones no serán delegables porque para determinar la obligación tributaria o el conferimiento de audiencia, ni la aplicación de sanciones que no son competencia de la SAT. Nos menciona así que tampoco será delegable el registro de los contribuyentes y la administración total ni permanente de sus dependencias. La persona individual o jurídica a la que se deleguen las funciones de fiscalización o cobranza judicial se deberá presentar ante la SAT con una declaración jurada de no tener interés o vinculación con los sujetos pasivos a quienes les aplicará por cuenta de la SAT los servicios objeto del contrato. Es decir, que la SAT acá no puede llamar a una empresa que tenga relación con otra entidad para llevarse a cabo la auditoría, puesto que, como ustedes sabrán, si entre entidades se conocen, puede haber la posibilidad de que yo lo ayudo, él me ayuda, entonces puede haber fraudes, puede haber un montón de inconvenientes al momento de realizar esto. También nos dice en el artículo 45, en el artículo 5, las prohibiciones para exonerar las multas, los intereses y los recargos dentro de la misma. La SAT acá no puede otorgar exoneraciones de multa, intereses o recargos a los contribuyentes que hubieran sido sancionados por los mismos cumplimientos de las obligaciones tributarias. Para hablar respecto a lo económico y financiero, debemos saber con qué patrimonio o con qué recurso cuenta la SAT, puesto que el control respecto a los recursos económicos que se manipulan dentro de esta entidad tienen como fin transferir el dinero asignado en el presupuesto para el uso correcto y a su vez evitar la malversación de fondos. Si bien se menciona que la SAT posee de recursos y patrimonios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, ¿cuáles son esos recursos con los que la SAT cuenta? Para comenzar, nos vamos a centrar en el artículo número 32, llamado así Patrimonio y Recursos. Este artículo nos habla de cómo se integra el patrimonio que administra la SAT. La SAT integra su patrimonio conforme lo dispuesto a los artículos 121 y 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué nos mencionan estos dos artículos? El artículo 121 básicamente nos menciona los bienes del Estado. ¿Cuáles son los bienes del Estado? El artículo 134 establece las obligaciones mínimas de toda entidad descentralizada y autónoma, como por ejemplo coordinar la política, mantener estrecha la coordinación con el órgano de planificación del Estado, entre otras. Asimismo, la SAT tendrá presupuesto propio y fondos privativos. Su formulación, aprobación, ejecución y liquidación
que se regirán por la Constitución Política de la República, también por la Ley Orgánica del Presupuesto y por lo dispuesto en esta ley, es decir, la Ley Orgánica de la Superintendencia. Si se habló ya del patrimonio que posee la SAT, entonces mencionaremos cuáles son los recursos con los que cuenta dicha entidad. En este caso vamos a centrarnos en el artículo 33. Acá nos dice que la SAT constituye de los siguientes recursos. El primero va a ser el monto equivalente al 2% del total de los tributos internos y al comercio exterior y sus accesorios. Este 2% deberá ser transferido de las cuentas de la Tesorería Nacional Diaria y automáticamente por el Banco de Guatemala a la cuenta específica que opera a nombre de la SAT. El siguiente recurso son los ingresos no tributarios. Estos son generados por la certificación y otros que la SAT preste, cuyas características serán establecidas por el directorio. El directorio más adelante se les va a explicar qué es, ya que esto forma parte de la estructura organizacional de la superintendencia. Las donaciones y otras fuentes de financiamiento provenientes de cooperación internacional previamente aceptadas y destinadas a la SAT conforme a la ley. Otro recurso son los diferentes aportes, las transferencias, productos, legados y donaciones que se hagan a su favor, tanto de origen público como privado. Otro recurso también podría ser las transferencias de fondos públicos en que forma justificada se le asignen del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Asimismo, también tenemos los recursos administrativos. Basados en el artículo 45, los recursos administrativos que los contribuyentes o sus representantes pueden interponer contra las resoluciones de la SAT, ya sea en materia tributaria, se establecen en el Código Tributario y en las leyes aduaneras. Los recursos que se interpongan contra las resoluciones de la SAT en materia no tributaria o aduanera son los establecidos en la ley llamada contencioso administrativo. Siendo una entidad descentralizada y poseyendo una lista de recursos, la SAT también debe estar sujeta a auditorías y a informes. Para ello, nos vamos a guiar del artículo 34. En el artículo 34 de la presente ley hace mención a las diferentes auditorías. Conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la SAT está sujeta a control y auditoría. Estos son efectuados por la Contraloría General de la Cuenta de la Nación. Es decir, aquí ni la SAT se salva de auditoría. Obviamente, como ella cuenta con diferentes recursos, patrimonios, debe ser también entidad para ser prestada en auditorías. Asimismo, el directorio adicionalmente nos dice que puede contratar auditorías externas para la revisión de las cuentas propias de la SAT. Pues con un cargo al presupuesto ya de la propia entidad. Luego de que se le haya realizado una auditoría a la SAT, se debe presentar el informe correspondiente y para ello
nos vamos a basar en el artículo 46 llamado informes, en el cual nos dice que el superintendente, con la aprobación del directorio de la SAT, deberá someter al Congreso de la República al final de cada año un informe circunstanciado del cumplimiento, de los avances, del mecanismo de eficiencia, de la eficacia de la fiscalización y del control de las funciones y atribuciones con las que cuenta esta. El Congreso de la República, en una sesión plenaria, aprobará o improbará dicho informe, siguiendo el procedimiento establecido en la ley, para que así se lleve a cabo la liquidación de los presupuestos del organismo del Estado. Dada ya una idea respecto a lo que es en sí la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, procedo a dejar el espacio al compañero siguiente para alimentar el conocimiento con respecto al tema de la Superintendencia de Administración Tributaria en sí como entidad. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Pues continuando con la exposición del grupo, les voy a hablar un poco sobre los antecedentes y sobre la forma de creación de la Superintendencia de Administración Tributaria. Nos dice que desde los tiempos antiguos mayas, a través del periodo colonial hasta la actualidad, las personas han tenido que pagar impuestos a sus estados y gobernantes, ¿verdad? Como bien sabemos, pues a lo largo de la historia siempre han existido los impuestos, ciertamente de diferentes formas y de diferentes maneras, como en la actualidad. Y a principios de 1997, el gobierno guatemalteco, a través del Ministerio de la Hacienda, puso en marcha una serie de medidas destinadas a reformar y a fortalecer el sistema tributario del país. Pues estas iniciativas trajo más que todo, incluye que al establecerse la Agencia de Administración Tributaria, con la finalización de poder modernizar la administración y cumplir con sus obligaciones tributarias que están contenidos, ¿verdad?, en los acuerdos de paz y el programa de modernización del sector público. Actualmente, pues el órgano encargado de recaudar los impuestos en Guatemala, pues es la administración tributaria, ¿verdad? Y después viene lo que es la forma de cómo fue creado la SAT. Y nos basamos, por ejemplo, nos basamos en la creación de la SAT, y nos dice que la Superintendencia de Administración Tributaria SAT fue creado por el Congreso de la República a través del decreto número 1-98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, que entró en vigor el 21 de febrero de 1998. Pues en esto, pues más que todo, esta superintendencia fue creado como con una competencia de jurisdicción en todo el territorio nacional, con el fin de ejercer la exclusividad, ¿verdad?, de las funciones administrativas y tributarias, las cuales pues están contenidas en la legislación, ¿verdad? Que es digamos, la ley orgánica. Esa ley orgánica, que fue creada en 1998, sufrió una reforma, la cual fue reformada por el decreto número 37-2016, el 13 de agosto del 2016, ¿verdad? La cual, pues en esta ley, pues
se decretaba la ley del fortalecimiento a la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, la cual, pues, la SAT nos menciona ahí que goza de una autonomía funcional, económica, financiera, técnica, administrativa, así como con personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente la compañera. Entonces, fue creado a través de los de fundamentos legales, ¿verdad? Que el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, inició a principios del año 1997 un conjunto de acciones que están orientadas a transformar, a fortalecer el sistema tributario del país, ¿verdad? Dentro de estas acciones, pues, incluyen la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el propósito de ir modernizando y dar mejor cumplimiento a los compromisos fiscales que están contenidos en los acuerdos de paz y el programa de modernización del sector público. Este proyecto, pues, de creación fue puesto en operación a inicios de 1997, ¿verdad? En 1997, con el objetivo general, ¿verdad?, de crear una comisión que era la encargada de crear, de diseñar y proponer el funcionamiento de una institución autónoma y descentralizada, que sea más moderna, más eficiente y más eficaz, y que se hiciera, pues, cargo de la administración tributaria y aduanera del país, y que a través de todo ese proceso fuera capaz de incrementar los ingresos tributarios de una manera sostenida, honesta y transparente. Pues la SAT fue creada y aprobada por el Congreso de la República con el decreto 1-98, el cual entró en vigor, pues, a partir del 21 de febrero, ¿verdad?, de 1998. Pues el objetivo de la SAT era, pues, ejercer con exclusividad las funciones administrativas y fiscal que se nos refiere al decreto 1-98, ¿verdad?, del Congreso de la República y ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Los antecedentes de la creación de la SAT dice que antes que se estableciera la SAT, hubieron varios predecesores de las gerencias y recaudación de impuestos. Pues el primero de ellos es la Dirección General de Hacienda, que más tarde fue conocida como el Ministerio y Crédito Público. El 7 de octubre de 1825 se crea el primer órgano, siendo esta la Dirección General de Hacienda, la cual esta hacienda sirvió como una subdivisión de la Oficina de Finanzas, que posteriormente, en 1971, se cambió el nombre de Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el Ministerio de Finanzas Públicas. Pues es esto, pues, estableciéndose la Dirección General de Rentas Internas como responsable de la recaudación de los impuestos, en la última, digamos, en la última entidad. La Dirección General de Rentas, pues, fue establecido por el decreto 106-71, a través de una asamblea legislativa de la República de Guatemala. Asimismo, también hubo otro órgano responsable de la recaudación de impuestos, que fue la Dirección General de Aduanas, establecidas en 1935 bajo la Ley de Aduanas.
Como su nombre lo indica, pues su función, su función principal era regular y controlar las aduanas del país, ¿verdad? Esto pues significaba que recaudar impuestos del comercio exterior, que sin embargo, hoy en día pues es la SAT la única encargada de recaudar dichos impuestos, incluyendo los derechos de aduana, de manera completa, ¿verdad? Entonces después, por ejemplo, la SAT, el sistema, después se empezó con los objetivos y la función del por qué pues, fue creado la administración tributaria, ¿verdad? Y entre sus objetivos y sus funciones podemos encontrar, por ejemplo, la ejecución administrativa del régimen tributario aduanero. Entonces, las funciones administrativas del sector aduanero de la República, de conformidad con la ley, los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, como también ejercer las funciones de control de naturaleza para tributar, ¿verdad? O no arancelario. Todos estos que sean vinculados digamos, al régimen aduanero del país. Pues también se estableció en esta función mecanismos de verificación de precios, de origen su origen de las mercancías, de la denominación arancelaria, ¿verdad? Con el fin, pues, de evitar la sobrefacturación y la subfacturación, así como también lograr la correcta y oportuna tributación, ¿verdad? Tales mecanismos pues, pueden ir incluidos, pero no limitarse a la contratación de empresas internacionales, por ejemplo, ¿verdad? Para que se verifique y se supervise la contratación de servicios de información de precios a otros servicios, o también, por ejemplo, con fines complementarios. También tenemos lo que es la organización y administración de sistema de recaudación, cobro, fiscalización y control de los tributos. Pues acá podemos decir, ¿verdad?, que es para mantener y controlar los registros, proveer y ejecutar las acciones administrativas y promover las acciones judiciales que sean necesarias para promover pues, las acciones que sean necesarias para cobrar los impuestos a los contribuyentes que sean responsables, ¿verdad?, de los tributos que adeuden, sus intereses y si corresponden sus recargos y multas. Y también, por ejemplo, multas y también sancionar a los sujetos pasivos tributarios de conformidad, pues como lo establece el Código Tributario y las demás leyes tributarias y aduaneras. Como también el sujeto pasivo nos acuerda que podemos encontrarlo, por ejemplo, en el artículo 18 del Código Tributario de Guatemala, y nos dice que, pues, que es la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean estas de calidad de contribuyentes o responsables. También tenemos lo que es el asesor del Estado en materia de política fiscal y legislación tributaria. Con el fin de promover un conducto de organismo ejecutivo de las medidas legales necesarias para el cumplimiento de los fines. También opinar sobre los efectos fiscales y la procedencia de la comisión, por ejemplo, de incentivos, exenciones, reducciones, beneficios, exoneraciones tributarias,
cuando la ley así lo proponga. Asimismo, también es para evaluar periódicamente y promover el conducto del organismo ejecutivo, las modificaciones legales pertinentes a exenciones y los beneficios vigentes. Seguidamente también tenemos lo que son las sanciones a los sujetos pasivos tributarios de conformidad con lo establecido en el Código Tributario, ¿verdad? Pues acá más que todo es como que las demás leyes tributarias y aduaneras, ¿verdad? Que se deben, digamos, seguir para sancionar a los sujetos, en este caso, ¿verdad? Al contribuyente que no cumpla con sus obligaciones. Como también tenemos la presentación de denuncias, provocar la persecución penal o adherirse a la ley ya iniciada por el Ministerio Público. Pues en este caso, la persecución, podemos mencionar la persecución de delitos, la falta como en el régimen, la falta contra el régimen tributario, la defraudación, el contrabando, y así podemos ir mencionar muchos delitos, ¿verdad? Que por la cual pues la SAT puede dar seguimiento y pues prácticamente presentar su respectiva denuncia, ¿verdad? Ante el Ministerio Público. Otra de las funciones también es establecer normas internas que garanticen el cumplimiento de las leyes, de reglamentos de materia tributaria. Pues esta de sus funciones pues es, digamos, realizar con plenas facultades por medios y procedimientos legales, técnicos y de análisis que estén convenientes a las investigaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, y que pues para ellos pues se establezcan con precisión el hecho generador y el monto de los tributos para la ejecución de dichas facultades. Pues la SAT debe contar con el apoyo de las demás instituciones, pues, ¿verdad? Hoy las demás instituciones del Estado, como también establecer normas internas que puedan garantizar el cumplimiento de dichas leyes o dichos reglamentos, ¿verdad? Que hoy en día, pues, la SAT emite también, ¿verdad? Otra de las funciones es también promover la celebración de tratados y convenios internacionales para el intercambio de información y colaboración de materia aduanera y tributaria. Pues acá podemos mencionar que es con el fin, ¿verdad? Y para dar cumplimiento con lo que se establece en el artículo 44 de su ley orgánica, ¿verdad? Como también planificar, formular, dirigir, evaluar, controlar la logística de la administración tributaria. También podemos mencionar otra de sus funciones, que es administrar sus recursos humanos, materiales y financieros, con arreglo a esta ley y a sus reglamentos internos. Pues en estas de sus funciones, pues podemos decir que son aquellos que se vinculen con la administración tributaria y los reintegros digamos, el de los ingresos tributarios. Y que la principal función de la SAT es más que todo hoy en día la recaudación, ¿verdad? Que implica una adecuada fiscalización, la planificación, trabajo de inteligencia, también así como acciones operativas y el intercambio o el cruce de información, ¿verdad? Que hoy en día pues es si hoy nos damos cuenta hoy en día en la implementación, por ejemplo, del sistema electrónico FEL, ¿verdad? Donde pues la SAT va a tener mucho control sobre el intercambio de información con diferentes
empresas, ¿verdad? Entonces, más que todo es para irse actualizando y modernizando el sistema de administración tributaria. Esto, pues, en relación a elección de contribuyentes, ¿verdad? Es, digamos, para intercambiar información con otras entidades, contribuyentes o sujetos en búsqueda de información relevante, ¿verdad? Prácticamente, acá pues podemos decir que es parte de lo que hoy en día, por ejemplo, la SAT ha implementado muchas formas de controlar a los contribuyentes, ¿verdad? En el caso, pues, actualmente existe, por ejemplo, el secreto bancario, donde la SAT tiene, digamos, esa facultad, en algún momento así lo requiere, por ejemplo, ¿verdad?, de pedir información a ciertas entidades bancarias, ¿verdad?, como para detectar realmente de dónde procede el patrimonio o los activos o los capitales de cada empresa, ¿verdad? Entonces, para continuar pues con la exposición, pues le dejo tiempo ahí al siguiente compañero que va a continuar con la exposición. Seguidamente tenemos la misión, visión y valores, que estos van a actuar como una ley por la que la empresa se va a regir. Así bien, tenemos la misión, que es recaudar los recursos necesarios para que el Estado provea los servicios indispensables y se brinden márgenes, oportunidades de desarrollo a los guatemaltecos mediante la obtención del máximo rendimiento de los impuestos, la aplicación imparcial e íntegra de la legislación tributaria y aduanera, la facilitación del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras de los ciudadanos, recaudar con efectividad los tributos que el Estado demanda. Por ejemplo, la visión, ¿verdad? Se sabe que es la razón de ser de la entidad, pero la misión también es qué se hará para lograr la visión. Por ejemplo, qué es o qué ha hecho la SAT o qué sigue haciendo para facilitar que el contribuyente presente sus impuestos. Por ejemplo, algo que ha hecho la SAT es el portal de la SAT, que es específicamente para servicios tributarios. Por ejemplo, ahí podemos realizar la creación del NIT, la actualización de RTU, agendar citas para trámites que tengamos. Por ejemplo, antes, ¿verdad? Que no estaba el portal de la SAT, se hacían grandes filas y uno ni siquiera terminaba realizando el trámite, por lo mismo, porque habían grandes colas. En cambio, ahora es más fácil desde electrónicamente, entonces uno agenda una cita, llega al día que le colocan la cita y se evita bastante tiempo, ¿verdad? También contamos con lo que es la agencia virtual, que nos sirve para la emisión de facturas, la anulación de facturas, para emitir retenciones de ISR, formularios de ISR retención, ver declaraciones antiguas. Por ejemplo, si uno que perdió algún impuesto presentado, entonces, y para una auditoría, que bien hay que tener todos los papeles en orden, entonces uno ya va a su agencia virtual, hay un apartado en donde uno puede visualizar estas declaraciones, entonces ya solo lo imprime, se le hace un poco más factible al contribuyente. También se pueden visualizar lo que son las facturas de ventas y compras de pequeño contribuyente como contribuyente normal.
Otro, otra que nos ayuda a la SAT es también capacitaciones que estas dan. Por ejemplo, desde su página oficial, la SAT transmite explicaciones de por qué o cómo se da o se va a pagar tal impuesto. Y, por ejemplo, uno puede visualizar en vivo esas transmisiones y luego la SAT se encarga a subirlo a YouTube. Entonces uno ya puede estar más informado, ya que ahí le van enseñando paso a paso de cómo va a emitir tal impuesto o el por qué se da tal impuesto. También desde el portal de la SAT hay un apartado en donde se mencionan las noticias, que obviamente las noticias relacionadas a las últimas actualizaciones de los impuestos. Otro ejemplo también sería el portal de Declaraguate, que si bien sabemos, es un portal que se utiliza para la realización de formularios para presentar algunos impuestos como lo es el IVA de pequeño contribuyente, IVA general, el ISR anual, ISR trimestral, el ISO, impuestos también específicos como es el impuesto al cemento, el impuesto de vehículos, impuesto de aduana, solvencia fiscal, habilitación de libros. Si bien se sabe, antes no existía este portal, entonces todos los formularios se llenaban a mano. Entonces los formularios había que irlos a comprar a una entidad, ¿verdad? Una entidad de la SAT. Entonces, imagínense las grandes colas. Y si uno de por sí corre ahorita en estos tiempos, antes calcular cuántos formularios se iba a llevar uno, o sea, era un gran desorden. Entonces, ahorita con estas actualizaciones, la SAT ayudan a cumplir así bien su misión. Por ejemplo, la misión del 2023 que tiene la SAT es como meta es recaudar 85.765 millones y una meta que tuvo el año pasado fue de recaudar 70.127 millones. Entonces ya con los ejemplos que les daba anteriormente, entonces la SAT ya se ayuda un poco más para que al contribuyente se le haga un poco más factible y pueda bien presentar sus impuestos a tiempo. Así también tenemos la visión. La visión es parte del proceso de visualizar. Es el objetivo y meta que se tiene por alcanzar. Así bien, pues, es lo que se quiere lograr a largo plazo. Es ser una institución moderna con prestigio y credibilidad que administre con efectividad y transparencia el sistema tributario y aduanero mediante la implementación de las mejores prácticas de la gestión tributaria y administrativa y que produzcan valores para los ciudadanos, los contribuyentes y sus funcionarios y empleados. Para poder llevar a cabo lo que es la misión y la visión, la SAT tiene que contar con valores. Estos pues expresan la forma en que cada uno de los empleados debe trabajar, debe comportarse para lograr los objetivos que se tienen como empresa. La base en que se fundamenta la empresa pues tienen que ser los valores. Ya que tiene que hacer partícipe de estos a todos los empleados, ya que cualquier decisión que la SAT llegue a tomar, entonces tiene que estar alineada con los valores que este tenga.
Por ejemplo, tenemos la responsabilidad, que es una cualidad que tiene que tener la SAT para cumplir la obligación. ¿Cuál es la obligación de la SAT? Recaudar los impuestos. Entonces, tienen que ser responsables para recaudar estos impuestos, ya que se los tiene, estos sirven, ¿verdad?, para los servicios que son indispensables para la población. También se da lo que es la transparencia. La SAT tiene que ser clara, no tiene que ocultar nada respecto al trabajo, respecto a los impuestos que se recaudan. Tiene los impuestos que ellos recaudan, todo lo que tienen, lo que van a recaudar, tienen que ir a parar a las manos del Estado y evitar lo que es la malversación de fondos, ¿verdad? También se da lo que es la productividad, que esto se genera al realizar bien el trabajo. Es la eficiencia con la que la SAT va a realizar sus actividades para poder llegar a sus metas. También tenemos lo que es la integridad, que sería ser honesto, respetuoso. La integridad se da cuando la SAT se va a adherir a los valores y va a ejercer cualquier acción basándose en los valores, ¿verdad? También se da lo que es el profesionalismo, que es cuando se trabaja con compromiso, cuando se es productivo y eficiente para lograr los propósitos que se tienen. Así le dejo la palabra al siguiente compañero. Prosiguiendo con nuestra exposición, encontramos lo que es la estructura organizacional de la SAT. Esto lo podemos encontrar a partir del capítulo 2, artículo 6 de la Ley Orgánica de la SAT. Como bien sabemos, para que toda entidad, en este caso principalmente como es la SAT, pues debe de contar con su estructura para que funcione adecuadamente, como debe de ser. Entonces, pues la Ley Orgánica de la SAT establecerá y desarrollará su estructura y organización interna, creando las intendencias, las unidades técnicas y las unidades administrativas. Estas necesariamente deben de ser para el cumplimiento de sus obligaciones y para su buen funcionamiento. En la sección 4 del capítulo 2 vamos a encontrar lo que son las intendencias. ¿Qué son las intendencias? Pues son unidades que la SAT establece en regiones o departamentos de la República para el cumplimiento de sus fines. Entre ellas encontramos la primera intendencia, que es la Intendencia de Aduanas. Nos dice que la Intendencia de Aduanas es el órgano encargado de desarrollar y aplicar las facultades de la SAT en materia aduanera. Tiene a su cargo la administración del sistema aduanero guatemalteco y que debe velar por el cumplimiento de las leyes aduaneras aplicables y de acuerdo a los convenios internacionales. Esto debe estar legalmente firmado y ratificado por Guatemala. Como bien sabemos, en las aduanas hoy en día y más antes se dan muchos casos de evasión fiscal, mucha corrupción. Entonces, esta intendencia, su obligación es velar a que todo funcione conforme a la ley y conforme a lo que la SAT ratifique. Por eso es que debe de estar legalmente firmado y ratificado por Guatemala y de acuerdo a los convenios internacionales. Otra de las intendencias es la de asuntos jurídicos.
Esta se va a encargar o es la responsable de representar y defender los derechos de la SAT. En esta va a incluir los que son los intereses y bienes de la SAT como actor. Entre ellos, cualquier órgano, organismo, institución, autoridad y tribunal nacional o extranjero debe proporcionar asesoría y consultoría legal y administrativa a las dependencias de la SAT. La Intendencia de Asuntos Jurídicos es la encargada de defender los derechos, defender asesorar, debe de estar siempre consultando legalmente cuáles son las obligaciones y responsabilidades que tienen cada entidad de la SAT. Otra de las intendencias es atención al contribuyente. Este tiene la responsabilidad de velar porque se presten servicios eficaces y eficientes en beneficio a los contribuyentes y del público en general. Esto en función a que los requerimientos de los contribuyentes y de las necesidades de la cultura organizacional, capacitación, educación, información oportuna y confiable. Como bien sabemos, a veces tenemos dudas sobre cómo pagar nuestros impuestos, de cuánto debemos o de qué debemos de pagar. Pues esta intendencia debe ser el encargado de dar información, o sea, prestar los servicios eficientes y que la población en general, todo contribuyente, pues esté informado, capacitado sobre cada uno de los impuestos. Pues esto nos dice que debe promover programas y proyectos de divulgación, educación y concientizar al cumplimiento tributario voluntario. Bien sabemos que a veces nos cuesta pagar nuestros impuestos o muchas veces nos tienen que presionar para que pagamos nuestros impuestos. Entonces, esta intendencia debe de encargarse a que la población en general pues cumpla de manera voluntaria al pago de sus impuestos. Está también lo que es la intendencia de recaudación. Esta intendencia es la entidad encargada del desarrollo y aplicación de las facultades de la SAT en relación a la planificación, organización, evaluación e implementación de medidas que faciliten, controlen y alienten el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Bueno, este tiene relación con la intendencia anteriormente, ya que esta intendencia pues se encarga de planificar y organizar bien cuáles serán los siguientes pasos a cumplir. O sea, cuáles son los siguientes pasos para que la recaudación sea eficiente y eficaz. Y tenemos la intendencia de fiscalización. Como ya lo mencionaron algunos compañeros anteriormente, pues existen muchas, o sea, en la SAT existen a veces muchas evasiones fiscales. Entonces esta es la entidad encargada de desarrollar y aplicar las facultades de la SAT de supervisión, de inspección, verificación y determinación del cumplimiento de las tributarias. Esto atribuye a que o hace referencia a la obligación de todo contribuyente de tributar, de pagar un impuesto. O sea, la obligación formal que hace referencia a los procedimientos obligado a cumplir con la obligación que debe realizar para dar cumplimiento a su obligación tributaria.
También encontramos que son las unidades técnicas y administrativas. Una de estas tenemos que es la auditoría interna. La entidad es la entidad encargada de la dirección y supervisión de todos los organismos y dependencias de la SAT. Esto velará por la gestión y control operativo que cumplan con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la SAT, las normas de control interno y de auditoría para el sector gubernamental, reglamentos internos, manuales técnicos y administrativos aplicables. También la SAT pues cuenta con auditoría interna. Esto con el fin de que se cumpla legalmente con cada uno de lo que la SAT disponga. En este caso, pues cuando se dan informes, pues los informes deben de estar legalmente a lo que acá dice, que debe de cumplir con los reglamentos internos y manuales técnicos. También tenemos lo que es la gerencia de asuntos internos. Este departamento realiza investigaciones administrativas y en su caso denuncia las conductas indebidas de los funcionarios y empleados de la SAT. Esto para prevenir y combatir la corrupción, faltas, infracciones administrativas y otros actos en contra de los intereses de la organización. Esto debe velar para prácticamente sobre los funcionarios que trabajan en la SAT, a que deben de ser, como bien mencionamos anteriormente, que deben de contar con valores, en donde aquí se debe de que ellos deben de cumplir con cada uno de ellos. Y tenemos lo que es la gerencia de investigación fiscal. Esta gerencia, llamada así a la autoridad competente, que contribuye a la lucha contra la evasión fiscal, la defraudación fiscal, la defraudación aduanera, el contrabando y delitos conexos que se da en relación al pago de los impuestos. Y tenemos la Secretaría General, que es la que propone normas para la expedición y registro de los actos administrativos y para el control, clasificación de archivo, catalogación, certificación y notificación y conservación de las diversas instituciones y actos, dependencias y demás documentos oficiales. Tenemos la gerencia de planificación y cooperación. Esta es la responsable de coordinar y formular la aplicación de herramientas y procesos de planificación, programación y evaluación, control de la gestión institucional, de brindar información confiable y oportuna. Tenemos lo que es la gerencia de informática, que es la unidad encargada de brindar asesoría, desarrollo y apoyo en tecnologías de la información a las distintas unidades de la SAT. Tenemos otras que son la comunicación social externa. Esta es la autoridad competente que coordina las actividades de información con las autoridades pertinentes y que difunde las normas, requisitos y procedimientos al público a través de los medios de comunicación. Pasando a la siguiente, tenemos lo que son las unidades específicas de contribuyentes. Esto lo vamos a encontrar a partir del párrafo 2 en el artículo 6. Párrafo 2 del artículo 6. Las unidades específicas del contribuyente no son más que una unidad específica de contribuyentes especiales. Serán lo que será responsable del seguimiento y control de aquellos contribuyentes individuales o jurídicos
calificados como tales para la administración tributaria. Estos contribuyentes especiales en Guatemala es aquella persona jurídica nombrada así para la SAT, donde se le asigna dicha categoría. Para que éstas lleguen a ser contribuyentes especiales, deben de cumplir con sus operaciones, ingresos brutos anuales, el monto de sus activos y el aporte fiscal de los mismos. Estos contribuyentes especiales pues son los encargados son los encargados de llevar son los encargados que llevan el control de los contribuyentes individuales y jurídicos a que cumplan con su obligación tributaria. Entre estos está toda la población en general, empresas, entre otros, para que cumplan con la obligación de pagar sus impuestos. En la siguiente tenemos lo que es el directorio. Nos dice que son las autoridades superiores de la SAT. El directorio es el órgano responsable de tomar decisiones estratégicas para orientar las políticas de control tributario y aduanero. Este está compuesto o está formado por el presidente, director y secretario. La integración lo podemos encontrar en la sección 2 en donde nos dice que se integra de la siguiente manera. En forma de ex oficio lo conforma el Ministerio de Finanzas Públicas, quien lo preside. Su suplente será el viceministro de Finanzas, que él lo designe. 2 miembros nombrados por el presidente de la República, de una lista de candidatos propuestas por la comisión de postulación que se establece en la ley, y el superintendente, que a fin será como el secretario, y que actuará como secretario del directorio. También el directorio debe de cumplir con atribuciones y que tiene diversas funciones. Entre ellos está lo que es aprobar los reglamentos internos de la SAT, que regulen aspectos estratégicos del funcionamiento de la institución, incluyendo la estructura organizacional de la SAT, nombrar y remover al superintendente, así como aprobar la designación del sustituto de superintendente en caso de ausencia temporal, nombrar y remover a los integrantes del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la SAT, así como las modificaciones durante su ejecución, aprobar el plan operativo anual y el plan estratégico institucional, aprobar a propuesta del superintendente las políticas de integridad, transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas y ética. Tomar acciones a partir de los informes de las dependencias de investigaciones internas y de auditoría interna. También lo forma el superintendente. El superintendente también se le denomina el superintendente, tiene a su cargo la administración y representación general de la SAT y le corresponde con exclusividad los componentes que son administrar el régimen tributario, administrar el sistema aduanero de conformidad con la ley, ejercer
los recursos administrativos, resolver recursos en materia aduanera de conformidad con lo establecido en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento. Debe de cumplir y hacer cumplir las leyes en dicho reglamento, ejercer la presentación legal de la SAT, establece, imponer y aplicar sanciones administrativas contempladas en la siguiente ley. Planificar y dirigir, supervisar, coordinar y controlar el correcto funcionamiento de la SAT y las acciones interinstitucionales que corresponde para el cumplimiento de sus fines. Y por último tenemos que son los intendentes. Pues los intendentes nomás son los funcionarios que tienen a su cargo las intendencias. Estos son de un nivel jerárquico de las intendencias respectivas, previa a que son nombrados por el directorio. Los intendentes, como le decía, son nombrados y removidos por el superintendente, dependiendo a su función que estén cumpliendo dentro de la organización. Esto es la estructura organizacional de la SAT. Aquí hemos llegado al final de nuestra exposición. Aquí llegamos al final de nuestra exposición, licenciado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o recalcar alguna información. Muy bien, muchas gracias por la exposición, jóvenes. Yo sí tengo algunas dudas con relación a eso. Bueno, con relación al directorio, tal vez les hizo falta un poquito más abarcar, por ejemplo, hoy en día, quienes están formando el directorio, ¿sí? Los superintendentes también. Bueno, ahora, con relación a las preguntas, yo quiero saber qué es o qué entienden ustedes por cultura tributaria. A ver, ¿qué es la cultura tributaria? Cultura sabemos nosotros pues que son costumbres, son creencias, etcétera. Pero ¿qué es la cultura tributaria? ¿Quién levantó la mano? Perdón, licenciada. Ah, dígame. Mire, tal vez, como usted dice, son como que... Son creencias, sabemos nosotros que son creencias, costumbres, conductas, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es la cultura tributaria? Tal vez son esas como que, bueno, como que costumbres que uno tiene como ciudadano y como que uno sabe qué impuestos tiene que pagar en base a la ley que nos establece la SAT, pienso yo. Muy bien. Bueno, la cultura tributaria pues ya son, como bien lo decía usted, ¿verdad? Ya son conocimientos, prácticas, conductas, ¿verdad? Que el contribuyente tiene que hacer, ¿verdad? De que el contribuyente pues tiene que contribuir, ¿verdad? A lo que son los ingresos del Estado, ¿verdad? Entonces ya sabemos que son esas prácticas de conducta de la sociedad, ¿sí? Porque eso es lo que es la cultura tributaria, ¿sí? Por ejemplo, gracias, compañera. Lo otro es, bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto, pero ¿qué tipos de impuestos o tributos tenemos nosotros? ¿O cuáles son los que tiene a su cargo la administración tributaria? El licenciado entraría el IVA, el pago del IVA, IVA general y IVA pequeño contribuyente, ISR mensual, trimestral, anual, ISO,
Impuesto de circulación, también presentación de retenciones de ISR, retenciones de IVA. Muy bien, gracias. Eso es, pienso. Gracias. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es el responsable? O sea, ¿la SAT es el responsable del destino de los impuestos? No, la SAT es únicamente la encargada de la recaudación. Exacto. La SAT es únicamente la encargada de la recaudación. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ámbito de competencia de la administración tributaria? Jóvenes, lo acaban de exponer. ¿Cuál es su ámbito de competencia? ¿Qué expusieron ustedes? La ley orgánica. Buenas noches, licenciada. Buenas Pues noches. tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. Exacto. Su ámbito de competencia es la ley orgánica de la administración tributaria, la que ustedes acaban de exponer. También tiene su ámbito de competencia en el Código Tributario. Lo hemos visto y hemos tratado de exponer los artículos que en ella figuran, ¿verdad? Además de otras leyes, otros reglamentos, ¿verdad? Con relación a los impuestos, ¿sí? Como por ejemplo lo decía el compañero, ¿verdad? La ley de aduanas, algún otro reglamento, ¿verdad? Que pueda ser atribuible a estos, ¿verdad? Muy bien, ¿quién es el que debe velar por el buen uso de los impuestos? ¿Será la SAT? Desde mi punto de vista, sí, considero que sí, licenciado, la SAT es la responsable. ¿Es la responsable del buen uso de los impuestos? Del buen uso. Yo digo, licenciada, que tal vez sería la Contraloría General de Cuentas. Podría ser, porque esta sería quien lo fiscaliza, porque recordemos lo que acaba de mencionar Pedro, la SAT es la que recauda los impuestos, ¿sí? La SAT lo recauda, pero velar por el buen uso sería en este caso la entidad que los fiscaliza, ¿sí? Porque la Contraloría en este caso va a fiscalizar precisamente es el buen uso, ¿verdad?, de los impuestos, ¿sí? Pero de igual forma, ¿verdad?, quien tendría a mejor disposición de evaluar ese buen uso somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros porque somos quienes, pues, se supone, ¿verdad?, quienes pagamos ese impuesto y quienes tendríamos que velar por ese uso, ¿verdad? Solo les voy a mandar la asistencia. Licenciada, en ese caso, para dar el buen uso a los impuestos deberían de ser a cada organismo donde se distribuye el dinero para que se dé un buen uso. Y así como también nosotros como contribuyentes debemos de cumplir con nuestros pagos anualmente. Bueno, ahí voy a diferir un poquito con usted, porque recordemos nosotros que sí es cierto, o sea, la SAT viene, recauda los impuestos y quienes lo van a administrar, ¿sí? Quienes lo van a administrar, por ejemplo, ya son las entidades estatales, municipalidades, ministerios, etcétera, ¿sí? Ellos son quienes lo van a administrar, ¿verdad? Pero generalmente, y eso es a lo que vamos, y para eso está la entidad fiscalizadora, ¿sí? Porque generalmente nunca se hace un buen uso. O sea, si nosotros lo vemos en nuestro, en la vida diaria, ¿verdad? Y a ver si alguien nos contradice, ¿verdad? ¿Quién puede decir, mire, se invierten bien esos impuestos, ¿sí? Uno que otro lo podrá hacer, ¿sí? Pero no significa que todos lo hagan de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, por eso el buen uso lo vamos a hacer nosotros. Además, ¿verdad?, de la entidad que lo fiscaliza, ¿sí? Pero quien al final
los administra, pues son estos entes, ¿verdad? Bueno, creo que quedaron algunas preguntas pendientes, pero lo vamos a dejar aquí, ya no tenemos tiempo. Les pasé a ustedes el link de asistencia, jóvenes. Yo espero tener la otra exposición el día, ¿qué? Viernes, ¿verdad? Tenemos clases con ustedes, ¿sí? Entonces, por favor, el día viernes los espero, jóvenes. Muchas gracias por la exposición. Espero que ya lo puedan subir su trabajo, Pedro, por favor. Gracias. Y dejamos la clase aquí el día de hoy y nos vemos el viernes. Gracias, feliz noche. Que Feliz descansen, noche. jóvenes. Buenas noches. Feliz Buenas noches. noche, licenciada. Feliz noche.